Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo ejercicio para trabajar el tema de separación de frecuencias, la técnica que nos ayudará a conseguir una piel mejorada y conservando la textura. Para ello, en la página Signature Edits, ahí está, la encuentran ustedes digitando, por ejemplo, Free Raw Photos y aparece como primera opción esta página. Ahí podemos descargar imágenes gratuitas que nos van a servir para el desarrollo de nuestros ejercicios. Por ejemplo, vamos a trabajar con esta y descargamos. Ya en Photoshop, y como es una imagen cruda, automáticamente lo que hace es que abre el Camera Raw. Aquí me va a permitir conseguir la imagen de la mejor manera. Activo estas dos que son las alertas en el histograma. Por ejemplo, acá me aparece esta coloración roja y me indica que tengo la fotografía sobreexpuesta. Por ejemplo, si aquí agudizo el tema de los blancos, entonces va a aparecer la mancha mucho más evidente y me indica que toda esta zona aparece sobreexpuesta. Compensamos con los blancos, devolvemos la información lo suficiente, cosa que desaparezca esa, digamos, alerta. Lo mismo para la parte de las sombras aquí. Si yo en los negros tengo la imagen demasiado subexpuesta, va a aparecer la alerta con una coloración azul. Tenemos ya regulado esto. Por lo general me gusta aplicar un poquitico aquí de exposición. Calibro el tema del color en la piel. La claridad me parece que es interesante. Borrar neblina también me gusta aplicarlo. Y en esta parte vamos a entrar acá, en la base, ponchamos y entramos a la caja de diálogo. Esta caja de diálogo me va a dar digamos, el formato de la imagen. Entonces tenemos sRGB acá, que es el perfil de color. Le damos sRGB. Pueden trabajar Adobe RGB. Subimos este ecualizador. Le pueden dar o Adobe o sRGB. ¿Qué pasa? Que el sRGB va a servir para publicaciones en Instagram y no va a cambiar el color. Profundidad de la imagen 8 bits es lo que se utiliza por lo general. Las máquinas reconocen este tipo de profundidad de bit por canal. Si las ponemos de 16 es posible que no puedan imprimirla en una máquina convencional. Existen máquinas especializadas para imprimir en esta profundidad, lo que hace que el punto sea más definido. 8 bits entonces, y acá redimensionar le puedo quitar la opción, cosa que el archivo abra tal cual como lo capturó el sensor de la cámara. Tenemos una cámara de 36 megapíxeles, entonces finalmente vamos a darle aquí la resolución 300 por pulgada. O sea, en una pulgada lineal de 2.54 van a aparecer 300 puntos, tanto en la horizontal como en la vertical. Aceptamos y abrimos ya nuestra imagen. Estando acá en el programa, voy a organizar un poco los paneles acá de herramientas, ¿sí? Por ejemplo, me gusta trabajar, puedo hacerlas aquí flotante, puedo coger la capa a este lado. Cuando se ilumina azul, me permite anclar esas herramientas en esos espacios. Entonces yo puedo tranquilamente reorganizarlas aquí, por ejemplo, y ya todas estas, ¿sí? Aprovecho todas estas y las llevo hasta el extremo. Cuando se ilumina azul es porque ya puedo soltarlas y me va a permitir anclarlas en el marco del programa. Y estas que no las necesito simplemente las cierro. En la medida que quiera tener más herramientas voy a ventana y en ventana encuentro todas las opciones. Por ejemplo, pinceles, aquí están, ¿cierto? También el atajo, o ellas van a aparecer en la barra de herramientas auxiliar, que es esta. También la llaman barra de herramientas control, o esa la pueden encontrar acá en opciones, barra de herramientas opciones. Si yo la quito,
desaparece y en esta versión se llama opciones. Bien, entonces en este caso vamos a capas, duplico la capa 2 veces. Acá, entonces, para que lo veamos, en esta intermedia la voy a llamar color, a esta de arriba la voy a llamar textura. ¿Por qué? Porque la textura que le voy a quitar a la de abajo, cuando la desenfoque, la voy a recuperar con la de arriba, dándole la opción de añadir. Básicamente lo que hacemos con este tipo de proceso es separar la textura de la imagen en alta frecuencia y baja frecuencia. En el caso de la capa de color, vamos a hacerle un desenfoque, entonces para ello le quito la visualización o el ojito a la de textura para que me permita ver el efecto en la capa de color. A veces se nos olvida, dejamos el ojito aquí, a pesar de que estamos parados en la capa de color, hacemos el efecto pero no lo podemos visualizar. Quito entonces la previsualización de esta capa, parado en la capa color, vamos a filtro y acá encuentro algo que se llama desenfocar, desenfoque gaussiano. Vamos a aplicar el desenfoque a un punto donde estas imperfecciones de la piel desaparezcan, acá. Entonces voy al ecualizador y comienzo a darle pues la aplicación de la herramienta. 15 todavía se ve, lo voy a llevar un poco más, quizás acá a 20, ya está muy desenfocado en esta parte y me parece pues que lo puedo dejar allí. Si quitamos la prevista, estaba y queda, de pronto le puedo dejar digamos 17, a ver qué pasa. Me parece que con 17 estaría bien, la idea es que tampoco quede digamos demasiado desenfocada pues la imagen. ¿Ok? En textura, ya prendo de nuevo acá la visualización y vamos a imagen. En imagen encontramos algo que se llama aplicar imagen. En aplicar imagen tenemos que direccionar que esto que vamos a trabajar de la textura lo vamos a colocar en la capa color. Entonces la busco acá. ¿En cuál capa voy a aplicar la imagen? En la capa color, la selección. Luego, ¿qué tipo de fusión vamos a añadir? Vamos a añadir la textura que le quitamos con el desenfoque. Hay otras formas de hacerlo que es con restar. Si usted va a restar acá, entonces ya debe aplicar el desplazamiento en 128, mientras que nosotros, debe aparecer así, nosotros vamos a hacerlo con añadir. Añadir, desplazamiento 0 y en este caso invertir. La escala 2. Si observamos, queda el mismo efecto en la capa. Le damos OK. Y finalmente, en el tipo de fusión de capa, acá, estamos en la parte del menú de capas, la caja de herramienta capas, y aquí donde dice normal, ese también es el modo de fusión de la capa, vamos a buscar uno que diga luz lineal. Aquí está. Si yo quito la prevista de las dos imágenes y dejo la prevista de la de fondo, estas dos cuando las aplique debe mantener la apariencia original de la capa de fondo, que es la que tenemos como respaldo. Si está así, quedó bien hecho la aplicación de esos filtros y podemos continuar. Por último, voy a coger estas dos con control sostenido, poncho, con clic izquierdo, con control sostenido, y acá vamos a darle la orden de que la agrupe. Voy a agrupar esas dos capas aquí para poder entonces simplemente quitar la previsualización en este ojito y automáticamente me quita la prevista de todo el contenido que haya en ese conjunto o en ese grupo. Lo puedo renombrar, claro, aquí le voy a dar separación de frecuencias. ¿Listo? Ahí quedó. Ahora, ¿qué es lo interesante? Vamos a visualizar entonces solamente la capa textura. Le quito el ojito en color y la prevista también en fondo el ojito. Y acá podemos ver que en la textura solamente va a aparecer
el tema de, en esta parte, digamos, visualizándose gris, el tema de cómo le puedo hacer el tratamiento a la textura. Aquí voy a trabajar tampón, solamente con el tampón. El atajo, la tecla S, tampón, de stamp. Entonces, poncho y duplico, clono. Entonces, con la herramienta tampón al 100% vamos clonando y eso nos va a garantizar que toda la textura se mantenga rígida o nítida, digámoslo así. Miren, por ejemplo, acá, cómo voy quitando las manchitas. Ahora, uno no trabaja pues con la capa, digamos, visualizada solamente, en este caso textura, sino que yo puedo prender también la capa color, pero sé que estoy parado en la capa textura. En ese caso, parado en la capa textura, yo puedo aquí clonar. Si llega a aparecer este efecto, que es indeseado, es porque en la muestra que estoy tomando con el tampón, acá la muestra, la estoy aplicando en la capa actual e inferior. ¿Qué debo hacer? Aplicarla en la capa actual, aquí. Entonces, si yo la aplico en la capa actual, control Z para devolverme, ¿cierto? Poncho, estoy parado en la capa textura, vamos a hacer acá el zoom de nuevo, parado en la capa textura, poncho, y ahora sí está haciendo el clonado solo en la capa textura y la muestra no la coge ni actual ni inferior. Por tanto, no voy a tener el problema de que se visualice de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando tengo en la capa fusión acá luz lineal, el efecto de tomar la muestra con la capa actual e inferior es mantener ese tipo de fusión. Por eso es que la colorea o la muestra pues de esa manera. Bien, aquí podemos entonces ya ir trabajando el tema de la textura. Otra cosa importante es coger la textura aledaña. Si yo cojo textura, por ejemplo, de esta zona y la llevo para acá, pues obviamente voy a estar falseando la información. Pero si yo tomo, por ejemplo, textura de esta parte y la llevo a esta zona, no va a verse ninguna distorsión en esa superficie. Entonces debo tomar con alt sostenido, poncho, aquí aparece, poncho con clic izquierdo del mouse y voy seleccionando, dándole ya pequeños clicitos con el botón izquierdo, voy dando entonces la opción de clonar, copio y pego, copio y pego. Rápidamente voy agilizando para tener ya un dominio mucho más amplio de esa herramienta. Veanlo acá. Si deseo visualizar cómo voy, pues simplemente aquí hago una pequeña zoom de alejamiento y quito, prendo aquí el ojito de la capa fondo, la prevista de fondo, y acá en el conjunto puedo entonces poner y quitar la visualización de lo que llevo. Ahí va. Ahora, la capa color. ¿Para qué me sirve la capa color? Por ejemplo, en la capa color estoy viendo que hay unas zonas que tienen unas pequeñas manchitas aquí. ¿Sí las ven? Acá. Tienen unas pequeñas manchas acá, acá, en este lado. Entonces hace que la frente, en este caso, no se vea tan pareja. Como ya está desenfocado, es simple. Yo puedo coger con la herramienta, por ejemplo, curita, con la herramienta curita, pincel corrector. Aquí la llamamos curita porque tiene pues el icono como una curita. Este pincel corrector, amplío, ¿sí? Dureza 0. ¿Por qué? Porque ya está desenfocado. Entonces, con alt sostenido, poncho la zona que quiero aplicar, que quiero clonar, poncho, y empiezo con clic izquierdo del mouse a replicar esa parte. Aquí va, véanlo ahí. Entonces voy suavizando. La otra herramienta que puedo seleccionar también para esto es la herramienta tampón de nuevo, aquí tampón, pero con una variable, y es, ya no quiero que tenga la dureza al 100 como ahorita, quiero que tenga una dureza al 0, una dureza completamente suave en su borde,
Y adicional que la opacidad, acá, la opacidad sea por ejemplo de 30. El atajo, muy fácil. La tecla 2 por ejemplo, me va a llevar la opacidad 20. La tecla 4, opacidad 40. Si yo poncho rápidamente la 4 y la 5, 45. Ahí está, aquí. Entonces no tengo que ir hasta este punto a cambiar la opacidad. Es aquí con la herramienta tampón S, el 2 por ejemplo, 20%, y clono, mire. Entonces voy pasando esta zona de claridad acá y puedo matizar esas partes que tienen algunas manchitas y me va a ayudar a limpiar mejor la zona de la frente en este caso. Mire. Acá puedo poner una opacidad al 10%, entonces 1, 10%, y aquí fácilmente puedo llegar a cubrir esas imperfecciones. Entonces, ¿puedo visualizar? Claro, visualizo aquí la textura, entonces yo puedo ir trabajando, miren aquí el cambio, estaba así y ya va así. ¿Ven? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo trabajar en la capa color, visualizando textura, entonces yo ya selecciono, aquí trabajo en la capa color y acá trabajo en la capa textura. Por ejemplo, la capa textura, miren, voy a estar aplicando con un 30% de opacidad, aquí un 10, perdón, que voy a poner un 30%, ahí pasó, estoy en la capa textura y estoy haciendo una pequeña borrosidad a esta zona. Como no funcionó muy bien, mírenlo, de pronto aquí sí, aquí, debo devolverme con la historia. Entonces busco en la historia, en este caso vamos a llevarla aquí, puedo ir devolverme en la historia hasta donde comencé a trabajar con el tampón, o aquí visibilidad de capa. Si yo poncho, me muestra cómo estaba, entonces puedo anclar en este punto, regreso al final, ¿cierto? Y aquí en la textura, con la herramienta borrador, el atajo, la E, 0% de dureza, el tamaño, 30% de opacidad, y con la tecla Alt, observen, me va a dar acá la posibilidad de borrar hacia la historia, es decir, devolverme al punto donde anclé, aquí donde anclé esa parte del estado en el que se encontraba el archivo. Entonces puedo, como ven, puedo rescatar esa información, de nuevo entonces con tampón, pero esta vez al 100% de dureza y 100% de opacidad. Entonces vamos a trabajar esa textura de este poro que está tan abierto aquí. Entonces voy clonando partes para partes que estén más homogéneas, digámoslo, para que no se vea ese poro ahí tan abierto y mejorar esa texturita. Entonces ya se dan cuenta por qué en textura trabajamos con el tampón al 100% dureza y opacidad al 100%, y escogemos ya lo que es la capa color con la herramienta pincel corrector o curita y le damos esa, digamos, esa opción de finalizado, decantando en una y en otra las diferentes herramientas. Como la capa color está desenfocada, ahí puedo trabajar con el parche, la herramienta parche, con el pincel corrector, con tampón al 100% o inclusive al 0% de dureza. Puedo trabajar el tampón con opacidades. Esa me permite hacerlo porque como ya está desenfocada, pues el tema es que no va a haber variaciones en su textura, pero en esta sí. Bien, aquí vamos viendo entonces ya cómo va depurando. Si acá tengo como un parchado, de nuevo me devuelvo en la historia, borrador de historia, y recupero esa información que perdí. Entonces siempre voy a tener control sobre el archivo, que es lo más importante. ¿Ven? Perfecto.
Listo. Ahora visualizamos. De pronto aquí en esta zona también quiero aprovechar para trabajar esta partecita. Acá. Listo. Y si miramos, entonces tenemos que estaba así y ya va así. Observen que en esta parte, aquí en esta zona, perdió mucho de pronto la transición de sombras. Entonces me devuelvo a ese punto. Puedo ir con la herramienta borrador, 20%, ¿cierto? ¿Y dónde trabajé eso? En la capa color, acá. Entonces en la capa color, parado en la capa color, me voy a devolver justo esa parte. Si yo me devuelvo con al 100% de opacidad, observen, pues me voy a regresar a como está originalmente, vean acá. Pero no quiero hacer eso. Simplemente quiero con un 20 o un 30% de opacidad devolverme lo suficiente como para que se vea esa transición original que tenía. Si de pronto en esta parte volví y le quité información, ¿cierto? Por ejemplo aquí en esta zona, pero veo que está bien ahí, aquí ya recuperé, pues puedo trabajar fácilmente con el tampón, la tecla S, al 20% y suavecito regreso otra vez sobre la capa color y hago el ajuste. Ese es el manejo. Construir y destruir, poco a poco, con textura, con color y manejando las dos herramientas alternas o alternativamente. Bien, ahora visualizamos, observen, estaba y va, estaba y va. Tenemos un retoque de piel, conserva completamente su textura, pero ya no tiene esas imperfecciones. ¿Cuánto limpiamos? Lo que queramos. Hay personas que deciden dejar más poritos, lunares, etc. A otros de pronto les gusta trabajar limpiando completamente esas imperfecciones. Eso ya es muy subjetivo o también depende del cliente. Cuando ya tengo esto listo, aquí voy a terminar de revisar la parte ya del cuello. Entonces trabajamos por completo la imagen, vamos mapeando toda la imagen, lo que es el cuello, lo que es, aquí en este caso, por ejemplo, la axila también, importante, esta zona, miren. Miren que estoy trabajando en la capa textura, entonces aquí le ayudo, justo con textura, y con el tampón, rigidez 100%. Ah, bueno, ¿por qué está mostrando esto? Miren, cuando yo vengo y poncho acá y muestra esta borrosidad, es porque en la capa color, claro, se presentó esa, digamos, ese barrido de la imagen o de los píxeles cuando desenfoqué. Entonces aquí obviamente me va a mostrar esa textura. Me devuelvo, control Z, ya sé que no puedo acercarme mucho a esa parte, entonces cuido de no generar de no hacer un daño o generar una mancha indeseada. Eso lo puedo pulir después. De momento, entonces aprovecho para trabajar las zonas en las que sí pueda moverme sin distorsionar para nada esas texturas. Aquí. Estamos en la capa textura y poco a poco voy haciendo esa, digamos, esa limpieza en la piel. Ahora, en la capa color, aquí, J, el atajo para curita, la tecla J, pincel corrector, y ya desde la capa color voy entonces logrando uniformar como esas zonas. Digamos que aquí va, por ejemplo, aquí estamos ya muy organizados, muy bien con esto. Esta manchita también, esta marca de nacimiento, este lunarcito lo quitamos.
Ahí. Listo. Digamos que tengo ya la imagen lista. Voy a proceder a fundirlas. Entonces, a esta capa fondo le hago una copia, siempre preservar una capa original. No sabemos de pronto cuándo tengamos que devolvernos por algún motivo. Y acá, todas estas con Shift sostenido, logro seleccionar todas las capas. Y por último, vamos a la opción en capas, aquí, y combinar capas. ¿Qué hice? Ya fusioné todas las capas en una sola. Conclusión, tengo entonces cómo estaba y cómo va. Aquí, cómo estaba y cómo va. De pronto el cliente me dirá, no, venga, pero yo sí quería como que no me quitara tanta textura aquí y resulta que ya hice todo el trabajo. Entonces no importa, voy a la capa de fondo, con el lazo, el atajo L. Con el lazo puedo coger toda esta zona, ¿cierto? Vamos a selección, modificar, desvanecer. Selección, modificar, desvanecer, el atajo Shift F6 y aquí le puedo dar entonces, por ejemplo, 50. Él mide en píxeles. ¿Qué quiere decir eso? Que cada cuadrito de estos va a contar 50 cuadritos, 50 píxeles y va a generar una transición hacia la transparencia. Entonces poncho control J, es decir, copiar y pegar. Si visualizo, aquí está lo que les decía, una transición en píxeles. ¿Para qué? Para que no se vea el corte. ¿Qué hago con esa capa? La pongo, la llevo encima de la otra, o sea, yo puedo coger la capa, con clic izquierdo sostenido, la arrastro y la puedo llevar sobre la anterior, aquí. Visualizo, quiere decir que tengo lo que ya llevaba versus lo que estoy rescatando. Y a esta le puedo dar opacidad, aquí. Entonces, por ejemplo, logré rescatar esta partecita que quizás el cliente quería, pero no quiere esta parte que me parece que quedó bien. Entonces, a esas zonas sí las puedo borrar, borrador al 100%, y borro esa información desde la capa que acabé de clonar de la original. Si visualizamos, esto es lo que hay. Entonces yo puedo ya borrar esta información, no hay problema, y rescato solamente lo que necesito. Si me gustó, entonces de nuevo control E, el atajo, y combino las capas. Ya estaríamos ahí listos con el tema de separación y de frecuencias en piel. Por último, yo quiero suavizar digamos, estas ojeras. Lo puedo trabajar con separación y frecuencias, sí, pero también les quiero mostrar esta otra posibilidad, y es que selecciono con el lazo esta área, acá, simplemente hago una selección rápida, con Shift sostenido aparece un más, me permite hacer adiciones a esa selección, o con Alt sostenido me parece el menos, un signo menos, entonces yo puedo restarle a esa selección. Solamente quiero que coja esta zona, Shift F6, el atajo para radio de desvanecimiento, aquí le voy a dar entonces 70, quiero que desvanezca mucho más, ok. Sobre la capa que ya está retocada, control J, es decir, acabo de clonar esa zona, y aquí vamos a edición, transformación libre, aquí, edición, transformación libre, el atajo, control T, poncho. ¿Qué puedo hacer entonces? Si yo amplío, aquí, amplío por diagonal, puedo ampliar por diagonal o puedo estirar también con Shift sostenido, puedo estirar y llevar esa textura hacia la parte, en este caso de arriba. ¿Qué estoy haciendo? Miren, estoy tratando de que con la misma textura que tengo en la mejilla, voy a tapar parte de la ojera, aquí, vean ahí. ¿Qué sigue ahora? Borrar
simplemente con la herramienta borrador, una opacidad al 100%, voy a borrar para rescatar la nariz y en este caso amplío para rescatar el ojo. Miren, más pequeño el pincel y aquí rescato ya completamente la zona de los párpados y las pestañas, ¿sí? Y en este borde, donde ya termina la cara, termino de borrar y rescato los labios y el contorno original de ese rostro. Si visualizamos, entonces tengo que esa capa está tapando esta parte de la ojera, vean ahí, ¿sí? Ahora, obviamente está muy fuerte, entonces no importa, para eso tengo la opacidad y aquí le puedo dar entonces justo la transición que deseo, porque lo que quiero es matizar esa ojera. Ahí estaba y va. Si acercamos, entonces estaba y va. Ya que doy más suave. De hecho puedo trabajar entonces con una opacidad digamos al 20% y con borrador paso y aquí yo creo que ya rellenó esa ojerita, la mantiene muy original pero suavizada. Ahora, si de pronto me pasé mucho, entonces voy simplemente a la historia, acá donde teníamos que no había terminado de borrar bien, anclo, voy al final y con borrador de historia recupero la parte que se me fue demasiado. Yo diría que ahí me gustó, está perfecto y fundo, control E, ahí está. Entonces, si analizamos, tenemos que esta era la foto original y esto es lo que llevamos. Ahí está. Rejuveneció la chica, la hace ver menos demacrada, pero mantiene la textura original. Bien, eso es todo por el momento con el tema de separación de frecuencias para piel y finalizado en la parte pues del rostro para esta modelo. Un abrazo, hasta la próxima.